Buenas, estamos de nuevo aquí, Diego y Manister, sus profesores, y vamos a hablar hoy de los errores en el análisis químico. Vamos a comenzar a introducir este tema que tiene un montón de conceptos más relacionados con el tratamiento de los datos eh, para dar resultados confiables. Y quizás para comenzar con este video nos gustaría mencionar un caso que pasó ya en el año 1996, que no sé si algunos de ustedes recordarán cuando se dio el accidente con la bomba cobalto en Costa Rica, que básicamente se utilizaba para hacer tratamientos contra el cáncer y hubo un problema en la calibración del equipo y se irradió a personas hasta con un 73% más de la intensidad de radiación que se requería. Entonces hubieron más de 115 personas afectadas. Y en realidad esto se atribuyó a un error de tipo humano, es decir, un error que la persona cometió en cuanto a la calibración del equipo. Entonces eso es para que vean que los errores eh, van a ser sumamente importantes cuando estamos hablando de cualquier tipo de análisis o instrumento que estemos usando y que puede tener implicaciones muy importantes. Eh, ok, en cuanto a la estadística, tratamiento de datos, siempre que realicemos una medición, vamos a tener errores asociados a esa medición también. Y entonces por eso vamos a introducir en este capítulo una serie de conceptos que van a ser importantes para entender esos errores. Entonces vamos a estar hablando de incertidumbre, vamos a estar hablando de errores, de veracidad, vamos a estar hablando también, por ejemplo, de exactitud y precisión. Y todo eso va a ser muy importante para saber cuál es la confiabilidad de nuestros datos y qué tanto podemos confiar en la medición que nosotros hicimos. Lo que enseñamos en este curso son simplemente las bases de estadística necesarias. Bueno, ¿y por qué es importante todos estos conceptos y que nuestros datos sean confiables? Generalmente, cuando uno realiza un análisis, no hace ese análisis a únicamente una muestra. Claro, esto va a depender de si, por ejemplo, nuestro método ya es un método que está bajo ciertos estándares, ¿verdad? O cumple normas que ya son reguladas, o simplemente nosotros estamos desarrollando un método nuevo. Generalmente uno hace el análisis con varias réplicas, que recordemos que esos son muestras de aproximadamente el mismo tamaño, que se someten bajo el mismo análisis. ¿Y por qué? Para asegurar que, digamos, no, el resultado que yo voy a dar no depende de una única medición, sino que yo hice varias mediciones para asegurar que mis datos son, o el resultado que yo estoy generando al final es confiable. Sí, y básicamente, si nosotros realizamos una única medición, no podemos saber si nuestros datos son confiables. Entonces, vamos a hacer todas estas réplicas para tener una idea de si nuestra medición es confiable. Pero, entonces, como hicimos varias mediciones, la pregunta es, ¿qué utilizamos para reportar los datos? Entonces, si ustedes pueden ver acá en esta gráfica, pueden ver que si tenemos toda esta serie de datos, por ejemplo, la concentración de hierro, normalmente los datos no calzan perfectamente entre sí, sino que van a presentar diferencias entre ellos. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué datos cojo para reportar? ¿O qué criterio estadístico puedo usar para reportar cuál es el resultado de mi medición? Exacto, por ejemplo, con ese ejemplo del hierro, si yo estuviera, ¿verdad? Si un cliente llega y me solicita un análisis de hierro en una muestra de alimentos, yo no puedo darle ese montón de datos que me di, sino que yo tengo que darle un único resultado, porque si yo le doy ese montón de datos, el cliente va a decir, bueno, pero ¿cuánto es lo que tiene mi muestra de hierro? Entonces, por eso es que utilizamos lo que se llaman valores de tendencia central, es decir, yo utilizo una serie de datos, pero al final reporto un único resultado, ¿verdad? ¿Y cómo hago eso? Bueno, existen herramientas estadísticas que yo puedo utilizar para asegurar que el dato que estoy dando es el correcto. Esas dos medidas de tendencia central que tenemos o que vamos a ver en este curso son la media y la mediana, ¿verdad? La media es lo que comúnmente llamamos el promedio. Y este se define, ¿verdad? O se calcula tomando todos los resultados que yo tengo, todos los datos individuales,
los sumo y los divido entre la cantidad total de datos. Entonces, por ejemplo, si yo hice 5 mediciones, tomo las 5 mediciones, las sumo y las divido entre 5. Y la mediana, yo voy a tomar esos 5 datos que obtuve, los ordeno, ya sea en forma creciente o decreciente, y el valor central es el que tomo como la mediana y ese es el resultado que reportaría. Y normalmente ustedes en el laboratorio van a estar utilizando más que todo la mediana para reportar sus datos. Exacto. Normalmente se utiliza la mediana preferencialmente para reportar datos cuando se sabe que hay datos que están bastante desviados de los que yo tengo. Normalmente se pueden utilizar las dos indistintamente, pero si yo tengo datos muy desviados, voy a preferir usar la mediana porque va a ser menos sensible a esos datos desviados. Exacto. Y yo puedo calcular, la forma en que la calculo va a depender de si tengo números impares o si tengo números pares. Entonces, si tengo números impares, va a ser más sencillo porque va a ser el valor que me quede en el centro una vez que yo los acomodo. Mientras que si tengo números pares, yo tengo que acomodarlos ya sea de menor a mayor o de mayor a menor y me van a quedar dos valores centrales. Entonces, para calcular el valor de la mediana en ese caso, tengo que sacar el promedio de estos dos valores centrales. Entonces, este es un ejercicio para que ustedes lo piensen mientras les estamos explicando. Si se tiene una serie de datos como este que se muestra acá, 850, 862, 849, 865, 1200, 840, 869, entonces la pregunta es cuál sería la mejor medida de tendencia central para utilizar en este caso. Entonces tienen ya sea la mediana, la media, la mediana, cualquiera de las dos o la S robusta. La S robusta todavía no la hemos visto. Entonces, bueno, Entonces probablemente esa no es. esta no es. Entonces, la respuesta correcta sería en este caso la mediana. ¿Por qué? Porque tenemos un valor que está más desviado. Y entonces, para evitar que este valor nos afecte nuestra media tendencia central, mejor utilizamos la mediana. Entonces, cuando estamos hablando de errores en análisis químico, normalmente vamos a tener el concepto de cuál es nuestro valor real o verdadero. Entonces, idealmente todas nuestras mediciones que nosotros estemos realizando van a tener cuál es un valor real o verdadero. Sin embargo, usualmente no conocemos cuál es este valor real o verdadero, sino que más bien es lo que queremos determinar. A menos que contemos, por ejemplo, con un patrón o un patrón primario que sí conozcamos muy bien cuál es su valor. Entonces, en esos casos, ese se va a llamar, digamos, el valor real o verdadero o el valor aceptado también. Este concepto va a ser importante para definir algunos criterios estadísticos, como por ejemplo el criterio de veracidad. Cuando hablamos de veracidad, estamos hablando de que si yo obtengo una media tendencia central de mis datos, como por ejemplo la mediana o la media, si yo comparo ese valor con mi valor verdadero, esa diferencia va a estar relacionada con mi veracidad. Y de hecho, esa diferencia se le va a llamar sesgo. Es decir, el sesgo va a ser una forma de medir mi veracidad. Para llevarlo como a la práctica, por ejemplo, si yo tengo un método en un laboratorio, lo que generalmente se hace para determinar el sesgo es que uno compra un patrón primario, ¿verdad? Al cual ya le conoce su valor verdadero. Y lo que hace es que determina, ¿verdad? Porque es un valor certificado. El fabricante generalmente nos da un certificado donde indica el valor de este patrón de hierro, por ejemplo, es 5 ppm. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno lo mide en el laboratorio. Y una vez que lo mide en el laboratorio, ve esa diferencia entre lo que debería medir, que es ese 5, y lo que me dio a mí, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce como el sesgo, esa diferencia entre el valor esperado, el valor que yo obtengo y el valor que se considera como aceptado. Luego vamos a tener el concepto de precisión. La precisión está relacionado con la distribución de los datos entre sí. Entonces, por ejemplo, cuando les mostré en el ejemplo anterior que tenemos estos datos, pueden ver que estos datos se encuentran distribuidos, no están todos en la misma posición. Entonces, esta distribución que presentan los datos
está relacionada con ese concepto de precisión. Entonces quiere decir que entre más juntos me queden a mí las medidas, voy a tener una medición más precisa. Entre más esparcidos tenga esos datos, mi medición va a ser menos precisa. Entonces lo podemos ver acá. Entonces, por ejemplo, esta medición que se muestra acá es una medición mucho menos precisa que, por ejemplo, estas otras dos, en donde los datos me quedan mucho más juntos entre sí. Y ahora el último concepto que tenemos que introducir es el concepto de exactitud. El concepto de exactitud es bastante parecido al concepto de veracidad y a veces se confunde un poco, pero hay una gran diferencia. La exactitud sería la diferencia entre un solo valor y mi valor de referencia, mientras que la veracidad es una medida de tendencia central que yo obtengo de mis datos con respecto al valor de referencia. Entonces la exactitud se define con solo un dato que yo haya medido. Entonces quiere decir que la exactitud normalmente no la utilizamos realmente en el laboratorio, porque no lo calculamos para cada medición, sino para la medida de tendencia central, o sea, lo que calculamos es veracidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta serie de datos que les mostré, la diferencia entre este punto y el valor que hemos dicho que es el verdadero sería una medida de esa exactitud. Sin embargo, eso normalmente no lo hacemos. Entonces, tenemos un cuadro resumen viendo todos los conceptos que les estuvimos mencionando. Entonces, tenemos el concepto de precisión, exactitud y veracidad. Y cada uno va a estar asociado a diferentes tipos de errores, que es lo que vamos a estar viendo en la próxima parte de este video. Sí, en realidad aquí vienen mucho más términos, ¿verdad? Pero este es un resumen para introducir las próximas lecciones. La precisión, como dijimos, ¿verdad?, está asociada a esa dispersión de los datos, o qué tanto se parecen o no esos datos entre sí. La exactitud, recordémonos como nos dijo Diego, que es con respecto a una única medición, esa diferencia entre esa medición y el valor conocido como verdadero o aceptado. Y la veracidad, lo que yo comparo es ese conjunto de mediciones contra ese valor aceptado. Y bueno, entonces como les mencioné, en el próximo video les vamos a estar mencionando los conceptos asociados, a los errores asociados a estos tipos de conceptos que les estuvimos mencionando. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.